en Argumentos y es el turno de escuchar al profesor Rafael Quirós. Él es economista, además experto en petróleo y nos acompaña esta tarde. Vamos a dar un análisis a la gira que también ha dado el presidente Maduro, como les comentábamos al inicio de nuestro programa, por países petroleros. Ha estado por Qatar, por Kuwait. Por ejemplo, en Qatar, como bien sabemos, el año pasado, pues también llegaron a acuerdos para fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vamos a estar tocando este tema, así como la más reciente cumbre de la OPEP Plus. Bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa, muy amable por Gracias su por estar invitación. con nosotros. ¿Cómo podemos interpretar el escenario actual? En Venezuela esperábamos esa segunda reunión de una comisión de alto nivel de Estados Unidos con el Ejecutivo para conocer cómo avanza el tema de las sanciones, el alivio de las sanciones energéticas a Venezuela en la coyuntura de la guerra Rusia-Ucrania. Hoy por hoy, pues no hemos tenido más respuestas sobre ello, solo que están supeditadas a los diálogos de México. Y por lo tanto, mientras tanto, Maduro pues realiza la gira por estos países como Irán, Kuwait, Qatar, entre otros. Bueno, debemos empezar por decir de que la diplomacia venezolana siempre ha estado revestida, por así decirlo, del elemento petrolero. Es lógico en tanto en cuanto somos un país eminentemente petrolero y tenemos en esto más de 120 años, por decir algo, pues. Y siempre ha ejercido una diplomacia petrolera, yo diría, bastante acentuada. Así que lo que está haciendo Nicolás Maduro en el Medio Oriente a mí me parece loable bastante. Los presidentes, todos los presidentes sin excepción, le han prestado mucha atención siempre a los países miembros de la OPEP. Sobre todo en este caso, si hablamos de Kuwait y de Irán, son países fundadores, miembros fundadores junto con Venezuela de la OPEP desde 1960. En el caso de Qatar, bueno, lamentablemente Qatar se fue hace un año, año y medio ya, 2 años que se fue de la OPEP. Inexplicablemente fue el primer país que se adhirió a la OPEP después de fundada, en 1962, enero de 1962. Y bueno, yo creo que hace bien reforzar esto. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados un poco en cuanto a la política petrolera propiamente puede ejercerse, en tanto que también estamos limitados por efectos de producción petrolera. El efecto de las sanciones que tanto menciona el Ejecutivo y del que quizá ha trabajado de la mano con Irán. Sí, bueno, Irán es otro sancionado también. Que también está Y sancionado, ahora Rusia, sí. y fue sancionado, bueno, tiempo atrás, Libia, y estuvo sancionado Irak en algún tiempo. Las sanciones nunca han dado buenos resultados en política. El petróleo como arma para política. Los Estados Unidos, no. Sobre todo porque si las sanciones se hacen hacia países eminentemente petroleros, como el caso de Venezuela y el caso de Irán, es muy difícil lograr efectos ciertos o impactos fuertes en el seno de esos países. Porque esos países, por el hecho de tener petróleo, tienen un arma muy especial, por decirlo así, porque el petróleo es un arma política, pues. Entonces, pero Estados Unidos sanciona a Rusia y esto se revierte, ¿no? Viene el efecto boomerang. No solamente revierte, sino que, repito, no tiene mayores resultados positivos para Estados Unidos ni para las relaciones políticas o comerciales con ese país. Las sanciones siempre han sido un fracaso. Pues por eso que suscribimos la famosa Carta de los 25. La famosa carta. Porque nos oponemos a esa clase de sanciones. Venezuela o el gobierno, como tú quieras decirlo, pueden merecerse lo que sea, pero en todo caso no es precisamente Estados Unidos la que debe marcar la pauta y la que debe decir quién está sancionado o quién no está sancionado. Ahora bien, lo que hay que aclarar es que la crisis como tal no arrancó producto de las sanciones. En otras palabras, las sanciones no originaron la crisis viene de mucho antes. Por ejemplo, la caída de la producción petrolera viene del año 2005, cuando no existían las sanciones para nada. Pues la caída de la refinación, de la capacidad de refinación, viene hace 8 o 9 años. Solo que sin duda esto viene a agravar la situación que ya se estaba presentando. Esto sí lo que hace es agravar aún más, exactamente. Entonces,
Venezuela está en una situación bastante difícil, repito, porque el elemento, la fase de la producción petrolera, de la cual depende la refinación, que es la tercera fase, y después, por supuesto, la comercialización, bueno, viene a limitarla bastante. Nosotros estamos amarrados porque PDVSA no, ni el gobierno venezolano, el Estado venezolano o el país como tal, no tiene capacidad de inversión en estos momentos en la industria petrolera. Sobre todo porque la industria petrolera merece grandes capitales, exige grandes inversiones y tenemos un problema de desinversión desde hace años y no llegan los capitales. Yo estoy esperando, creo que está metido entre los 15 motores de la economía venezolana que anunció el gobierno hace 4 o 5 años, ninguno ha arrancado, por lo menos hasta ahora, que eran motores que nos iban a colocar a nosotros, dijo Maduro en una oportunidad, en una alocución al país, nos iban a colocar al nivel de los países desarrollados de Europa. Hemos venido escuchando mucho ese tema. Este año sí arrancan los motores. Así es. Este año incluso declaraciones de Tarek El Aissami referencia al tema de la gasolina. No habrán más colas para gasolina. Entonces son unas afirmaciones que obviamente generan expectativas en la población y luego la desesperanza al no verse cumplidas. Sí, bueno, una de reciente data está la oferta tanto de Nicolás Maduro como del ministro Tarek El Aissami de producir 2 millones de barriles para finales de este año. Eso lo están ofreciendo desde hace 2 años y medio. La primera vez que lo ofrecieron fue en agosto del año del año 2000 prácticamente, y no ha sido posible. Este año tampoco vamos a llegar a los 2 millones. ¿Actualmente cuántos barriles por día? En estos momentos el promedio de producción anual estaba ubicado en 697,000 barriles diarios, el promedio en los 5 meses que llevamos de año. Pero eso, por supuesto, nos indica de que estamos muy lejos de ir a llegar a los 2 millones como ellos prometieron. Yo creo que haciendo esfuerzos, ciertamente PDVSA, sobre todo en la parte de Petropiar o Petrocedeño, en la parte de La Faja y en algunos pozos convencionales, sobre todo en la zona de Boscán, ahí en el Zulia, podríamos llegar ligeramente o haciendo esfuerzo alrededor de los 900,000 barriles diarios para finales de año. ¿Y de qué forma? Pero nunca a 2 millones de barriles. ¿Y de qué forma podrían ayudar a estos países donde Maduro está haciendo el recorrido? Lo vamos a hablar al regreso de la pausa porque ya tenemos que cumplir un compromiso.